Hola, buenas, profesora Magle. Mi nombre es Judy Alexandra Alarcón, del programa de Ingeniería de Software. A continuación me dispongo a realizar la actividad número 3 acerca de la apropiación de las características de la investigación cualitativa. La tarea número 3 nos solicita, se basa en 5 preguntas prácticamente. A, la primera es ¿qué caracteriza la investigación cualitativa? Dentro de las características de la metodología cualitativa, podemos identificar que se manifiestan una estrategia para conocer los hechos, procesos, estructuras y personas en su totalidad, y no a través de la medición de algunos elementos, como en este caso lo haría la investigación cuantitativa. La misma estrategia indica ya el empleo y procedimiento que dan un carácter único a las observaciones. También podemos resaltar el uso de procedimientos que hacen menos comparables las observaciones en el tiempo y diferentes circunstancias culturales. Es decir, este método busca la generalización y se acerca más al fenómeno y a la interacción simbólica. Es importante resaltar que una característica de la investigación cualitativa y es el papel del investigador en su trato intensivo con las personas involucradas en el proceso de investigación para entenderlas y lograr así una buena investigación. El investigador desarrolla o afirma las pautas y problemas centrales de su trabajo durante el mismo proceso de la investigación. Por tal razón, los conceptos que se manejan en las investigaciones cualitativas en la mayoría de los casos no están operacionalizados desde el principio de la investigación, no están definidos en el inicio de los indicadores. Por eso se tiene en cuenta una serie de procesos y etapas dentro de la investigación. A continuación, la segunda pregunta es fases de la investigación cualitativa. Bueno, la investigación cualitativa se va desarrollando a través de 4 grandes fases y cada una de estas también está formada por varias etapas. Tenemos la fase preparatoria, la de trabajo de campo, la fase analítica y la informativa. Vamos a iniciar con la fase preparatoria. Esta fase inicial de la investigación cualitativa podemos diferenciar dos grandes etapas. Una es la etapa reflexiva y otra la de diseño. La etapa reflexiva es el punto de partida de la investigación cualitativa. En la fase reflexiva hace énfasis en el propio investigador, tiene en cuenta su preparación, su experiencia y sus opciones ético-políticas. Las decisiones que sigan a partir de ese momento se verán informadas por las características de este individuo. Cuando un investigador se introduce en la investigación cualitativa, lo hace en un mundo muy complejo, lleno de tradiciones, características de diversidad y de también muchos conflictos. Estas tendencias socializan al investigador orientándolo y guiándolo en su trabajo, lo que en un momento dado puede llegar a construir una verdadera limitación. A ello debemos añadir la necesidad de que el investigador tiene que confrontar las dimensiones éticas y políticas de cada investigación. Dentro de la etapa preparatoria seguimos con otra etapa que es la de diseño. Esta etapa de diseño, de acuerdo a esto, el diseño de la investigación puede iniciar al momento en que nos realizamos los siguientes cuestionamientos. Tenemos que tener en cuenta qué diseño resultará más adecuado a la formación, experiencia y opción ético-política. ¿Qué o quién va a ser el resultado? ¿Qué método de indagación se va a utilizar? ¿Qué técnicas de investigación se utilizarán para recoger y analizar los datos? Que ese punto lo veremos más adelante. ¿Qué perspectiva va a elaborarse las conclusiones de la investigación? ¿Frente a qué perspectiva? Los diseños de investigación juegan un papel muy primordial dentro de la identificación y desarrollo de una investigación, porque en el conjunto de hipótesis, la elección del escenario de la investigación, el establecimiento de estrategias de muestreo, así como también especificar estrategias y métodos de análisis de datos que utilizarán. Para mí, la etapa del diseño yo creo que es un punto muy clave
que es la que ayuda como a estructurar todo el proceso que se iniciará en la investigación. Dentro del diseño, podemos tener en cuenta que como etapa del diseño final se define un documento escrito y se contemplan algunos pasos como lo son el marco teórico, cuestiones de investigación, objetos de estudio, métodos de investigación, la triangulación, las técnicas que se van a aplicar, el análisis de los datos, procedimientos para no perder de vista todo lo esencial de la investigación y diferenciar su flexibilidad, capacidad de adaptación en cada momento y circunstancia. Por otro lado, dentro de las etapas, como etapa 2 tenemos la etapa de trabajo, la fase de trabajo de campo, eso es una fase. Hasta este momento del estudio, el investigador ha permanecido fuera del campo. A lo sumo ha tenido algún acercamiento esporádico para recabar en determinada información que le sea necesaria e iniciar una primera toma de contacto que le permitirá acceso al campo de un modo fácil. Antes de pasar a comentar las etapas en que podemos dividir esta fase de investigación, puedo considerar algunos aspectos sobre el propio investigador, como por ejemplo el investigador en esta etapa de trabajo de campo debe relucir su habilidad, debe hacer esto prevalecer su paciencia, su perspicacia y su visión. El investigador obtiene información necesaria para producir un buen estudio cualitativo, pero eso resaltando todas estas como estos valores, características, cualidades. Debe estar preparado para confiar en el escenario, ser paciente y esperar hasta que sea aceptado por los informantes, ser muy flexible y tener la capacidad de adaptarse. Una característica fundamental es ser muy versátil. Hay que ser conscientes de que existen muchas maneras diferentes de obtener información necesaria. Es preciso ser persistente en la investigación que se hace paso a paso. Los datos se contrastan una y otra vez, se verifican, se comprueban, las dudas surgen y hay una confusión que hay que superarla. Es preciso ser persistente. El investigador ha de ser meticuloso, cuidando cualquier detalle, sobre todo lo que se refiere a la recogida de la información y su archivo de organización. Situados con esta disposición, el investigador tiene que enfrentar en esta fase de la investigación decisiones relativas al acceso de campo, recogida productiva de datos y abandono del campo. Estas tres son como otras etapas dentro de esta fase de campo. Podemos ver a continuación acceso al campo. Se entiende como esta etapa dentro de la fase de trabajo de campo, se entiende como un proceso por el que el investigador va accediendo progresivamente a la información fundamental para su estudio. En primer momento, el acceso al campo supone simplemente un permiso que hace posible entrar a una escuela o una clase para poder realizar una observación. Es como la posibilidad de recoger un tipo de información que los participantes solo proporcionarán a aquellos en quienes confían y que ocultan todos los demás. O sea, ahí es donde viene el investigador que tiene como que tener esa flexibilidad y perspicacia para poderle llegar a las personas que le van a ayudar en la investigación, como el acceder al permiso, acceder al campo de donde va a obtener los resultados. En definitiva, se trata de responder a dos interrogantes. ¿Dónde me encuentro? ¿Con quién estoy? Es preciso que el investigador aprenda las normas formales e informales del funcionamiento del lugar. Dos estrategias que suelen utilizarse en este momento son en esta etapa son el vagabundeo y la construcción de mapas. El vagabundeo supone un acercamiento de carácter informal, incluso antes de la toma de contacto inicial al escenario que se realiza a través de la recogida de la información previa sobre el mismo, que es lo que caracteriza aspecto exterior, opiniones, características de la zona, el entorno y muchos más. También
tenemos la construcción de mapas. Se supone un acercamiento formal a partir del cual se construyen esquemas sociales, especiales y temporales de las interacciones entre individuos e instituciones, como tener en cuenta las características personales y profesionales, competencias, organigramas de funcionamiento, horarios, utilización de espacios, etcétera. Bueno, como etapa B, dentro del marco de la fase del campo, tenemos la recogida productiva de los datos. A lo largo de la segunda fase de la investigación, en la que se incluye la recogida de los datos en el campo, el investigador cualitativo habrá de seguir tomando una serie de decisiones, modificando, cambiando, alterando o rediseñando su trabajo. Y por último tenemos el abandono del campo. Bueno, acá dentro de la recogida de los datos también resalto en la B la duración de las entrevistas, las cuestiones a realizar, el tiempo de dedicación en que se desarrollará un carácter flexible a partir de normas básicas sobre las que se da un acuerdo entre los investigadores cualitativos. Uno, busca el significado. Dos, busca las relaciones. Y tres, busca los puntos de tensión. Nuevamente resalto que para esta etapa o fase lleva tiempo, esfuerzo y perseverancia. Y por último, se da la fase de abandono de campo. Por otro lado, tenemos como tres la fase analítica. La fase analítica, aunque situamos esta fase tras el trabajo de campo, de modo alguno que queremos significar que el proceso de análisis de la información recogida se inicia tras el abandono del escenario. Antes, al contrario, la necesidad de contar con una investigación con datos suficientes y adecuados exige que las tareas de análisis se inicien durante el trabajo de campo. O sea que por lo general esta fase se va aplicando también dentro de la fase 2, como analizando, llegando y mirando para poder esto resaltar lo que más nos sirve. No obstante, por motivos didácticos, la situación pues queda como después de la fase 2, o sea, como fase posterior. El análisis de los datos cualitativos va a ser considerado aquí como un proceso realizado con cierto grado de sistematización, que a veces permanece implícita en las situaciones emprendidas por el investigador. En cada una de las tareas es posible distinguir, asimismo, una serie de actividades y operaciones concretas que son realizadas durante el análisis de los datos, aunque no necesariamente todas ellas estén presentes en el trabajo de cada analista. Bueno, seguimos con la fase 4 y última fase, es la fase informativa. El proceso de investigación culmina con la difusión de los resultados. De esta forma, el investigador no solo llega a alcanzar una mayor comprensión del fenómeno objeto de estudio, sino que comparte esa comprensión con los demás. El informe cualitativo debe ser un argumento convincente, presentando los datos sistémicamente que apoyen el caso del investigador y refuten las explicaciones alternas. Existen dos formas fundamentales de escribir un informe. A, como si el lector estuviera resolviendo un puzzle con el investigador. Y B, ofrecer un resumen de los principales hallazgos y entonces presentar los resultados que apoyan las conclusiones. Normalmente el investigador cualitativo puede verse como un incansable crítico. No deja el campo tras recoger montañas de datos y después fácilmente escribe sus hallazgos. En esta fase se puede entregar un borrador a los participantes de tal forma que nos lo devuelvan sus opiniones como un medio de verificación de las conclusiones. Bueno, como pregunta C tenemos las técnicas e instrumentos para la recolección de datos en la investigación cualitativa. Bueno, aquí son, de acuerdo al documento de apoyo, resalté que son 10 técnicas para la recolección de datos cualitativos y existe cierta flexibilidad a la hora de recolectarlos. Técnicas como entrevistas o discusiones grupales son usadas para tal fin. Nombraré a continuación algunas técnicas más usadas para obtener los datos cualitativos. Tenemos por un lado las entrevistas.
las cuales pueden ser estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas en términos de un tipo de respuesta que se puedan dar. Las entrevistas normalmente se hacen con pocas personas con el objetivo de conocer su opinión y posicionamiento de un tema específico. Normalmente no son útiles para obtener conclusiones directas sobre un tema, en cuyo caso son más útiles los cuestionarios. Las entrevistas deben ser diseñadas cuidadosamente. Debe tener en cuenta qué se quiere explorar y determinar si realmente es útil o no. Como norma general, las entrevistas se hacen cuando se desea conocer la opinión de una persona y el porqué de esa opinión. Dentro de las entrevistas estructuradas, tenemos unas que las entrevistas altamente estructuradas generalmente son usadas para hacer un estudio de mercado y consisten en una serie de cuestionarios guiados con algunas opciones de respuesta. También tenemos, por otro lado, las entrevistas semiestructuradas. En estas, el entrevistador comienza con una serie de preguntas introductorias sobre los cuales se quiere hacer un análisis. El objetivo de iniciar así es comenzar una discusión. Bueno, en estas entrevistas semiestructuradas, el entrevistador comienza con una serie de preguntas introductorias, temas sobre los cuales se quiere hacer un análisis. También tenemos las entrevistas no estructuradas, es aquella que no tiene ningún tipo de estructura y permite tratar temas a fondo con una total libertad. Es posible tratar unos pocos temas solamente y las preguntas hechas por el entrevistador pueden ir desarrollándose a medida que el entrevistado va profundizando en cada tema. Bueno, como técnica 2 tenemos los grupos focales, también llamados entrevistas grupales. Son discusiones entre varias personas sobre un tema específico. Este tipo de entrevista debería usarse cuando hay certeza de que entre los participantes hay diversidad de opiniones. Por otro lado, tenemos las observaciones. La obtención de datos por medio de observaciones requiere un laborioso trabajo de toma de notas descriptivas, detalladas y todo lo que se observa alrededor. Dentro de las observaciones tenemos técnicas para recolectarlas, que son descripciones escritas. Se detallan las personas, lugares, ambientes en los que suceden los hechos, principal inconveniente en tomar notas, como ya se mencionó, es que el investigador pueda saltarse ciertos detalles mientras escribe otros. También tenemos los videos, permite grabar toda la situación al tiempo en que se pueda grabar la nota al respecto. También tenemos las fotografías de objetos. Son útiles cuando se necesita información de cosas como casas, vecindarios, ropa, etc. Hay algo que este tipo de observación tiene una limitante y es en este caso el comportamiento de las personas cuando saben que están siendo observadas. El investigador puede pasar por alto algunos detalles mientras no, sí, tiene sus limitaciones. Tenemos también por otro lado el análisis de contenido. Se comienza con algunas ideas e hipótesis iniciales y luego se busca datos que las corroboren entre la información obtenida. Tenemos análisis de discurso que se dividen en discurso narrativo y convencional. El análisis de discurso se trata del estudio de un discurso tomado en cuenta en el contexto social en el que se pronuncia. Para ello se analizan conversaciones previas, relaciones de poder y conceptos de identidad individual. El análisis narrativo es un estudio de maneras en que historias son contadas dentro de una organización o sociedad. El análisis convencional es muy usado en investigaciones etnográficas. Presupone que las conversaciones son guiadas por reglas, patrones y se mantienen unilaterales, independientemente de quién hable. Como 6 tenemos teorías fundamentadas. Es similar al análisis de contenido en el sentido en que se utilizan las mismas técnicas de codificación. Sin embargo, con este método primero se analiza la información obtenida, a partir de allí va surgiendo ideas e hipótesis y luego van tomando forma. Tenemos también el análisis de las redes sociales. Es una forma de analizar los vínculos entre los individuos como una forma de entender su comportamiento. Es un método que se usa para explicar, por ejemplo, por qué las personas son más exitosas que otras en su trabajo.
Este método puede mejorarse si se complementa con un análisis de contenido o una teoría fundamentada para poder establecer ideas que ayudan a explicar tales comportamientos. Tenemos los análisis fenomenológico interpretativo. Es un método que busca entender las experiencias de vida de un individuo y el sentido y significado de tales experiencias. Tenemos la hermenéutica objetiva. En este método, un grupo de investigadores discuten y critican mutuamente las ideas e interpretaciones sobre la información obtenida para un estudio. Y por último, el análisis del marco. Es un método desarrollado en el Centro Nacional de Investigaciones del Reino Unido que consiste en el desarrollo de un marco temático en el que se clasifica y organiza información de acuerdo con temas y conceptos claros. Bueno, por este lado, punto C lo tenemos desarrollado en cuanto a las técnicas e instrumentos de investigación cualitativa. Como punto D tenemos en qué radica la complejidad de la investigación cualitativa. Pues a estas alturas de la reflexión pareciera ser que la investigación cualitativa, por sus características tan particulares, se adaptaría mejor al estudio del fenómeno social, toda vez que nos provee de descripciones detalladas y densas en torno a la persona y su interacción con otros. La investigación cualitativa es un procedimiento metodológico, utiliza palabras, textos, discursos, dibujos, gráficos e imágenes para construir un conocimiento de la realidad social. Es un proceso de conquista, construcción, comprobación teórica desde una perspectiva holística. Eso hace mucho que sea más complejo. La investigación cualitativa tiene también como complejidad ese énfasis en los procesos y en los significados que no son rigurosamente examinados o medidos en términos de cantidad, intensidad o frecuencia. Los investigadores cualitativos enfatizan la naturaleza de la realidad construida socialmente, íntima relación entre el investigador y lo que se investiga. Las restricciones situacionales moldean la búsqueda, buscan dar respuestas a situaciones que enfatizan como cuando se crea una experiencia social o cuando se le da significado. Todas estas características hacen que la investigación cualitativa sea como compleja y difícil de entender, porque hay que profundizar y verla de manera holística. Por último punto, tenemos cuáles son los retos e interrogantes que plantea la investigación cualitativa. La investigación plantea grandes retos, dado que la naturaleza de su objeto de estudio nos lleva a decidir de qué modo habrá de abordarse. Uno de los retos es establecer un buen diseño arquitectónico en la investigación, que se vea fortalecido con la adecuada elección de técnicas cualitativas que van a usarse. Esta elección no es sencilla, pero debe hacerse, pues es una serie de prueba y error seria, larga y por demás extenuante para que el investigador, quien ya de por sí tiene una tarea muy compleja durante el desarrollo de su investigación, sepa enfrentar las complicaciones ante el hecho de tener que elegir una técnica cualitativa para llevar a cabo su trabajo. Por otra parte, queda la pregunta o interrogante de la interacción de los métodos de ambas miradas. En cuanto al nivel de las técnicas aplicadas en la recolección y construcción de los datos, eh, estamos convencidos de que es posible articular diferentes acercamientos en tanto no rompan la coherencia total de la investigación. Debemos estar conscientes, por tanto, que al elegir uno de estos caminos llegaremos al resultado que nos permite ver esta opción y será dificultoso ver hallazgos fuera de la lógica. Cada enfoque tiene sus límites, pero tendremos que optar por aquel que mejor se ajuste al problema investigativo definitivo. De esta manera, doy finalizada a mi exposición acerca de la apropiación de las características de la investigación cualitativa. Y bueno, muchas gracias, profesora. Hasta luego.